Con nosotros está Eugenio Montoro. Él es el representante de la gente del petróleo en la costa occidental del lago de Maracaibo. Occidental. Occidental, chico, no me contradiga que Occidente es Occidente. Bueno, Occidente. Entonces, él está con nosotros para hablar de lo que ellos vienen haciendo y para recordar la gran injusticia que se cometió con los trabajadores petroleros, que muchos en su momento celebraron y se contentaron porque y hasta un pito sacaron a relucir, ¿no? Sí, porque los pusieron a trabajar y gozaban un mundo, y además gozaron mucho más porque despidieron a trabajadores que eran los que le daban la vida a la industria petrolera sin pagarle sus prestaciones. Los despidieron mal, de verdad. Pero se echaron a reír, pero como decía la gaita, ahora estamos viendo que esa PDVSA que tenemos, no solamente, antes decían que era una caja negra, ahora no se sabe qué es. Inauditable, dice Juan Barreto. Y hoy en el periódico vi, nada más y nada menos, que cerca de 10.000 trabajadores han abandonado la industria por las condiciones de trabajo y por los salarios que les pagan. Y mire usted que yo recuerdo así como si fuese ayer, que muchos trabajadores de Lagunilla, cuando estaban expropiándole, confiscándole los muelles y las lanchas a las contratistas, decían así es que se gobierna, y esas lanchas hoy son chatarra y esos trabajadores se las están viendo mal. Bueno, el balance es que, según hago yo, es que la PDVSA de ayer es mucho mejor que la de hoy. ¿Y usted qué piensa? Bueno, seguramente si le preguntas lo mismo a nuestros amigos chavistas dirán lo contrario, ¿no? Pero eso quizá es algo que se puede discutir con números, ¿no? Y los números son los que a veces nos dicen la verdad de las cosas, ¿no? La PDVSA de ayer, por llamarla como tú dices, estaba produciendo 3,5 millones de barriles diarios. En todo caso sería la PDVSA de antier. El antier. Y la de hoy produce 2,5 millones. Hay 1 millón que se quedó en el camino, ¿no? Y eso es mucho dinero, ¿no? Eso es el equivalente a 1.200 millones de dólares mensuales. 14.400 millones de dólares al año. Otro presupuesto. Con eso la situación de este gobierno inclusive sería muy diferente a la que ¿no? Ese es un resultado. O sea, una cosa concreta que tú puedes medir y preguntarte por qué está sucediendo, ¿no? Pero hay otra cosa que también quiero referirme, que es quizá más importante que esto, que es los planes que hizo esta PDVSA, sus propios planes, que decía que para el año 2012 estarían produciendo 6 millones de barriles. 6 millones diarios. Sí, diarios de barriles. Eso no se cumplió. Si se hubiera cumplido, ya estaríamos hablando de 50.000 millones de dólares al año. Otro presupuesto nacional, otro país, pues, tú puedes hacer con eso. Entonces son cosas que se suman, son resultados, son números, y que tú dices, bueno, la cosa no va para bien, ¿no? Y quiero referirme no solo el tremendo reto que tendrán las nuevas personas que algún día tomen las riendas de PDVSA, que no solo es poner las cosas igual a como estaban, sino enfrentar un reto del cual hablamos poco y está ahí, está presente, que es el fin de la era del petróleo. Es una cosa que ya dejó de ser una fantasía, que yo la escuchaba desde mis inicios en la industria petrolera, de que, bueno, algún día las energías limpias van a reemplazar el petróleo y tal. Bueno, ese día está llegando, ese día ya está muy cerca. Y entonces esas nuevas autoridades van a tener que lidiar con las dos cosas, con poner la casa en orden, a la velocidad que se pueda, pero también enfrentar eso. Y eso hay que enfrentarlo desde ahora, porque las cosas que hay que hacer para ir reemplazando
lo que es para nosotros el petróleo hoy, pues son cosas también de largo tiempo de ejecución. Entonces, vamos a decir que van a tener un doble trabajo, que es arreglar las cosas del presente, pero ver muy bien lo que van a hacer para el futuro. ¿PDVSA es recuperable? Bueno, eso es una palabra que se ha usado mucho, ¿no? Quizá con un sentido de decir que hay que hacer una transformación, etcétera, ¿no? Y todas esas cosas se pueden hacer en una forma planificada, inteligente y poco a poco. A mí me gusta más la palabra que leí por estos días, que en vez de irrecuperable es irrepetible. Y en eso sí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? La nueva PDVSA que salga va a tener la influencia pues durante muchos años de nuestras antecesoras, de nuestras formas de hacer las cosas, pero también la impronta que ha significado este periodo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, porque la gente cree que cambian las cosas en Venezuela y por arte de magia va a cambiar todo. Y esa petrolera nuestra, la que tenemos ahorita, esa impronta que va a dejar el chavismo allí, no es una impronta de mejorar procesos, mejorar trabajos, de hacer mucho más eficiente al trabajador. Y va a haber procesos difíciles, cosas de esas. Ahora, yo, indagando un poco con algunos técnicos petroleros, venezolanos y extranjeros, ellos me dicen que me dicen ellos, y espero que me interesa también mucho tu opinión, que recuperar la PDVSA pasa por privatizar algunas áreas específicas de la industria para hacerla más eficiente. Bueno, ese es un tema así como muy polémico, ¿no? Porque se está mezclando un asunto que, por lo menos en mi opinión, es estrictamente una cosa de negocios, una cosa de empresas, una cosa de manejo de unos recursos que tú tienes ahí para sacarle el mayor provecho posible. La estás mezclando con asuntos de nacionalidad, de soberanía y de cosas así, ¿no? Y las dos cosas a veces se contradicen, ¿no? Se dice, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, PDVSA tiene en una de sus empresas mixtas actuales 70% de participación, ¿no? Y la idea no es mala, ¿no? Es poner otra planta para sacar petróleo del Orinoco y mejorarlo y tal. Algo similar a lo que hay en Jose ya, ¿no? Lo que se hizo pues en el pasado. Eso como idea no es mala, pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta que a la hora de poner los dineros para hacer ese desarrollo, esa empresa mixta que tú tienes con otras empresas reconocidas, no tienes cobre. ¿Ves? Dice, sí, tú tienes un gran porcentaje de participación, pero en nada, porque no tienes los dineros para hacer ese desarrollo. Entonces ahí es donde tú tienes que ver qué haces, PDVSA, ¿no? tiene una deuda, esta PDVSA tiene una deuda cuantiosísima. Sí. Deuda sí. No solamente financiera, sino una deuda comercial elevada también. Claro, tiene compromisos de petróleo a futuro que han llamado, ¿no? con China, y tiene, bueno, compromisos Y la única financieros. posibilidad de incrementar la producción significa incrementar seriamente la inversión. Y el país no lo tiene, no tiene dinero. Y ahora, en un proceso de búsqueda de salidas a la situación económica, obligatoriamente todo pasa por PDVSA, porque es la única garantía de pago que pueden pedir los acreedores. Luego entonces habrá financiamiento para PDVSA, pero no va a haber financiamiento por una PDVSA donde hay exceso de trabajadores, donde mucha gente cobra y no trabaja, donde hay una dirigencia media muy corrupta. No lo digo yo, lo dicen las noticias internacionales, que una buena parte de la gerencia media de PDVSA no solamente es que trafica con la gasolina, sino que informan a los compradores internacionales de los precios que se están manejando en la industria. Y eso es gravísimo, ¿no? El caso Rincón, para no poner más allá, es una señal de que en PDVSA se rompieron unos resortes que en el pasado se cubrían como parte de la ética de la empresa.
Sí. Bueno, ese es uno de los grandes retos que tendrán las nuevas autoridades, ¿no? Cómo hacer crecer la industria, que es imprescindible pues para el país sin plata. O sea, si tú sabes. Yo voy a poner un ejemplo de las cosas que con ingenio se pueden hacer. Y es un ejemplo así bien próximo y bien delicado, ¿no? Por la forma que se está haciendo, que es el caso de Guyana. Hay que en territorios ahí de la zona en reclamación, territorio de costa afuera, Guyana le dio permiso a un consorcio formado por Exxon, por otra empresa americana, Hess, y una empresa china, consorcio de estas tres empresas, para hacer perforaciones exploratorias en lo que Guyana supone su territorio, ¿no? Pero Venezuela supone que es el diferente. Bueno, ahí se hicieron unos descubrimientos muy buenos. Allá se están reportando ya con firmeza 1.400 millones de barriles en esa reserva. Son un poco de cobre pues, que están ahí debajo de la tierra. Una perspectiva excelente. ¿Cuánto puso Guyana como país para hacer eso? Ni $1. Todo lo pusieron las empresas. Lo pusieron las empresas. Y lo que sacarán allí, ellos tienen su convenio, yo no sé cuánto es, mitad y mitad, lo que salga, ¿no? Yo no sé, seguramente nosotros nunca vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Pero lo que quiero significar con el ejemplo es que hay formas también de hacer las cosas apoyado en la riqueza que tú tienes en el subsuelo. Pero usted ha dicho antes que y esto es un mito nuestro, que cuando se mezclan las cuestiones de racionalidad empresarial con cuestiones ideológicas y políticas, como el problema de la soberanía, allí hay problemas, porque aquí es toda una leyenda y un mito, es un mito importante para los venezolanos, el hecho de decir que el petróleo es venezolano, es del Estado, y no se puede ceder soberanía tratando de privatizar algunas áreas de la empresa o otorgarle concesiones importantes a consorcios extranjeros para que exploten el petróleo, porque eso es venezolano desde tiempos inmemoriales. Y nosotros lo hemos interiorizado y es una especie de dogma que está allí. Y ese dogma hoy nos ha traído grandes problemas, porque PDVSA no solamente está endeudada, sino que hoy en día es una empresa que no tiene nada que ver con la Venezuela, con la PDVSA anterior, de eficiencia, capacidad exploratoria, capacidad de producción, de comercialización, que tenía planes de expansión en el mundo, tenía para refinar el petróleo en Europa, en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos. De todo eso hemos ido saliendo poco a poco. No, y lo más grave de todo es que no se construyeron las 36 refinerías que Chávez ofreció. Bueno, de verdad que Chávez ha ofrecido tantas cosas que no se han cumplido. Pero no, él ofreció las refinerías y el gasoducto del sur. Yo no sé, yo creo que eso sí está funcionando, el gasoducto, ¿no? Bueno, lamentablemente no, o afortunadamente, porque no tenemos gas con que llenarlo. Pero tuviéramos la tubería y entonces, fíjese usted lo que hubiéramos Esa tubería serviría para muchas cosas. Claro, porque si esa tubería se le colocaban unas cosas así como los rieles de los ferrocarriles, podíamos ir en bicicleta. Oye, por todo ese monte, ¿no? Porque así lo pensó el presidente Chávez. Es un monte increíble, es el Amazonas. Ahora, usted tiene que... Yo le voy a decir lo siguiente, no se lo advertí antes. Usted sabe cómo es este programa. Exacto. Usted es un programa que no es un programa, además, que lo que es un sitio para conversar y reírse un rato. Entonces, claro, no nos podíamos dejar de reír del gasoducto, ¿no? Una idea por lo menos estrambótica. Sí. Un país que no tenía gas. La gente del petróleo no es un partido político. Una cosa está ligada más a las luchas sindicales y reivindicativas. Pero se transformó en otra cosa en aquellos días. Pero la gente del petróleo no existía cuando la petrolera... No existía. Pero yo recuerdo, ¿cómo se llama aquel joven dirigente de la gente? Fernández. Carlos Fernández. Juan Fernández. Con aquel juego de Lego, que decía esto es la democracia, montaba unos juegos de Lego. Y de pronto la gente del petróleo se transformó en otra cosa. Y poco a poco ha ido languideciendo. Y hoy en día hablamos poco de la gente del petróleo.
Y hemos hablado tan poco que ya nos hemos olvidado de las reivindicaciones que ustedes pedían, de la injusticia que con ustedes se cometieron, votaron miles de trabajadores. Y parece que eso está perdido en la memoria, en esa memoria tan frágil que tienen los venezolanos. Y nadie se acuerda prácticamente de la gente del petróleo. Muy pocas veces, muy pocas cosas se nombran de la gente del petróleo. Aquí se dice cualquier cosa. Mire, estamos luchando por Leopoldo López, por Ledesma, por Ceballos, por todos los presos políticos. Pero la gente del petróleo que tuvo que irse del país, mucha gente de ella, que no está viviendo un exilio dorado, porque muchos de ellos están desempleados. Ha habido suicidios, inclusive. Y realmente hemos sido poco generosos con la gente del petróleo. Bueno, fíjate, como organización, la gente del petróleo se formó junto con una Petrol pocos meses antes de lo que se llama hoy el paro petrolero, ¿no? Paro petrolero, como recuerdan, fue una acción para mí inédita e increíble porque realmente esa cultura no existía dentro de la empresa, sino más bien todos éramos muy disciplinados y obedientes. Pero la cosa de la amenaza era tan grande que veíamos todos de que la industria iba a desaparecer en poco tiempo, bajo la influencia política y populista, que animó a miles de personas a salir a protestar, ¿no? Yo creo que ese espíritu colectivo se agrupó paulatinamente en gente de petróleo, ¿no? Y así ha permanecido durante todos estos años. Ciertamente, ¿cuáles han sido sus actividades? Oye, tratar de ayudarse entre ellos mismos, si hay alguna actividad política, colaborar con los partidos políticos que la están haciendo, etcétera, ¿no? Pero ahora que está próxima la posibilidad de un cambio real de política y de gobierno, ese mismo espíritu que movió a la gente a aquel paro existe y está conservado. Y ese es casi una responsabilidad ahora de la gente de petróleo de colaborar con la recuperación de su industria. Y no estoy hablando de que vamos a recuperarla regresando, en masa y desbaratando todo lo que hay. No, señor. Estoy hablando del mejor del talento que haya colectivo de gente de petróleo, ponerlo al servicio de la recuperación de la industria, ¿no? Puede ser a través de un informe. Sí, pero fíjate tú que, por ejemplo, el día pasado ese gran venezolano, ese prohombre venezolano, Willy Rangel, Willy Rangel decía que si el gobierno perdía unas elecciones, ellos incendiaban PDVSA. Lo dijo Willy Rangel. Nadie salió a refutárselo, ni del gobierno ni de la oposición, pero lo dijo este señor Rangel, que entiendo que por su conocimiento sobre la industria petrolera y por todo lo que significa el negocio, debe ser muy importante, ¿no? Y amenazó con quemar la industria. Bueno, el gobierno es ya casi famoso por sus amenazas, ¿no? También Maduro amenazaba que si la oposición ganaba la asamblea iba a salir a la calle a echar plomo con la gente. Bueno, y no salió, ¿no? Y no salió. A lo mejor salió, pero nadie lo vio. Una cosa es, hablar y otra es hacer, ¿no? Y hay una gran distancia. Mira, y una cosita que queda claro, ustedes no han renunciado, por supuesto, a sus derechos salariales vulnerados con el despido, porque la cantidad es bastante apreciable. Si alguien se ha tomado el trabajo de hacerla, es una cantidad bastante grande la que le deben a los trabajadores por prestaciones sociales y otros beneficios. Sí, pero allí habrá que hacer algún método de compensación y broma para... Pero ese, aunque es muy importante cuando tú lo miras individualmente, claro, pues, ese no es el centro del problema. El problema aquí es cómo podemos evitar la caída de PDVSA, porque se está cayendo poquito a poco, y la producción te lo dice todos los días, ¿no? Tanto los informes que tenemos aquí nacional como los internacionales. Entonces, ¿qué se puede hacer para ayudar? Porque ayudar a PDVSA no es, un acto apartado de la realidad del país. Va íntimamente ligado a la realidad del país. Y a la medida que tú puedas
apalancar tu músculo financiero, pues todo el país puede tener la posibilidad de mejorar. Sí, pero tú sabes perfectamente bien que ingresar nuevamente a PDVSA no es una cuestión de días. Es una cuestión por lo grande de la industria y por lo compleja. Y ustedes no saben en qué estado está la petrolera. De verdad que no lo saben. Y hay cosas que ocurren en PDVSA como esta, por ejemplo. Una de las filiales que produce el aceite, el lubricante para los vehículos, se lo tiene que comprar a un tercero que le vende los lubricantes que fabrica la empresa. Eso no lo logra comprender, ¿no? Uno no logra comprender cómo en estos días pasados en la zona de Monagas, los trabajadores, cuando el gobierno decidió que se trabajaba hasta la 1, pues trabajaban hasta la 1 y el viernes lo dejaban a la conciencia revolucionaria de cada quien. Entonces imagínate tú lo que se van a conseguir por delante, cómo ingresar nuevamente a la industria con las dificultades que hay. Sí. Yo soy de la siguiente idea, y por supuesto yo lo puedo decir porque yo no me manejo con lo que llaman políticamente correcto. Yo creo que con PDVSA necesariamente hay que ir a una discusión más o menos seria, donde el asunto de la soberanía y la empresa estratégica y cosas se pongan en el lugar que correspondiente, pero para conseguir dinero es necesario, que para invertir en la industria, es necesario buscar socios privados. Sí, bueno, y eso tampoco es que no lo ha hecho esta PDVSA, Sí. ¿no? Todas las empresas mixtas de desarrollo del Orinoco, de la faja del Orinoco. No, y ahora mismo le van a Ahí- entregar a los rusos el lago de Maracaibo. Bueno, no sé. No lo acaba de decir alguien de la industria. El fin de semana, nosotros tenemos un programa que se llama La Pata del Colibrí, un grupo de periodistas y no periodistas. Y entonces conseguimos después del programa con alguien que nos quería conversar y nos dijo que efectivamente existen todo un plan del gobierno nacional en vista de la situación caótica que hay en la producción de petróleo en el lago, en la zona occidental, entregárselo a los rusos. Bueno, yo no sé esa información, ¿no? Pero de que la situación es caótica en el lago, eso es verdad, ¿no? La producción se ha venido a la mitad de lo que era 1.400.000, y ahora está en 700 menos, ¿no? Aparte, pues, de los accidentes que ocurrieron estos días, la gabarra incendiada, los derrames que ya son casi cotidianos. 250 barriles diarios van al lago, según nos contó alguien que está trabajando con la recuperación del lago. Sí, claro, eso son estimaciones, ¿no? Pero es mucha cantidad, eso es un desastre ecológico lo que está sucediendo ahí, ¿no? Sí. Mira, no sé, a lo mejor a alguien se le ocurrió hacer eso, ¿no? De darle el lago completo a los rusos, ¿no? Pero no, así como las decisiones improvisadas de Bueno, que fíjense, Padrino López es ahora el encargado de distribuir los alimentos. No. Padrino López es el presidente en ejercicio. O el presidente en Porque ejercicio. fíjate usted lo siguiente, en el Vaticano hay un papa en ejercicio y un papa retirado. En Cuba hay un dictador retirado y un dictador en ejercicio. En Venezuela hay un presidente que no está retirado, pero como si estuviera, y un presidente en ejercicio. Padrino está ejerciendo ahora. Dicen los que conocen de estas cosas, ustedes que nosotros estamos en Maracaibo, no sabemos mucho, pero dicen los que conocen que Padrino es ahora el que le pone sabor a la salsa. Bueno, ayer el que salió en la foto, ¿no? El que sale en la foto es el que manda. Eugenio, un placer haber estado contigo. Sé que muchas cosas se nos quedaron por delante, pero si nos dices todos hoy, no te volvemos a invitar. Además que nosotros siempre leemos los lunes a Eugenio en el diario El Regional. Si usted quiere estar informado de lo que pasa en la industria petrolera y más o menos por dónde se orientan las políticas de la gente del petróleo, lea todas las semanas, en los lunes, en el diario El Regional, la columna de Eugenio Montoro, que ya se nos va, pero que siempre está con nosotros. Gracias. Dinos si quieres una cosita más final para irnos a la pausa. Bueno, mira, que hay muchas cosas por hacer en el marco de la industria petrolera, pero que tampoco son tecnologías y cosas raras, ¿no? Son
son cuestiones bien concretas que se deben hacer, difíciles, largas, pero eso con buena intención, con participación conjunta, con unión entre todos los trabajadores, yo creo que se puede lograr, ¿no? Y mensaje de esperanza para PDVSA y para Venezuela. Bueno, amigos, con este mensaje de esperanza de Eugenio Motoro a los trabajadores de PDVSA y a toda Venezuela, nosotros nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos con